Hola, soy Ángel Cántara y el día de hoy vamos a resolver el problema 6 de Olimpiada Internacional de Matemática 2019. Acá ya tengo hecho gráfico, pero hay que ver el problema para comprobar que se está bien hecho e entenderlo mejor. Dice sea I en centro de triángulo octángulo ABC con AB diferente a C. Por acá está I. La circunferencia inscrita W de ABC es tangente de los lados BC, CA y AB en D y F. Por acá está D, E y F. La recta que pasa por D y es perpendicular a F corta W nuevamente en R. Por acá está R. La recta AR corta W nuevamente en P. Por acá está P. Las circunferencias circunscritas de los triángulos PCE y PBF, este es de acá, se cortan nuevamente en Q. Y por acá está punto Q. Demostrar que las rectas de I y PQ se cortan en la recta que pasa por A y es perpendicular a I. Si vemos a S como intersección de DI y PQ, probar lo que nos dicen es equivalente a probar que el ángulo SAI es 90. Ya, primero haremos unas notaciones, sea W igual a la intersección de la recta DI con la circunferencia inscrita al triángulo, que además es diferente de D. V va a ser la intersección de la recta PQ inscrita también, y sea U la intersección de el segmento AD con el círculo. Entonces ya tenemos las notaciones y ahora lo primero que podemos hacer es llenar ángulos. Primero hay que trazar esto de acá y llamaremos alfa al ángulo BFP y teta al ángulo PSC. Ahora vamos a ubicar los circuncentros O1 y O2 de estas dos circunferencias de acá, de la circunferencia que contiene los puntos BF y P y la otra que contiene P y C. Entonces, por acá vamos a hallar unos triángulos semejantes, pero para eso voy a sacarlo de gráfico ya que no se va a notar ahí. Acá tenemos el triángulo BFP y ubicamos el punto I. Acá este es el centro, el mismo I de acá. Entonces, acá esto es alfa. Ya. I es el centro y además F y P pertenecen al círculo, entonces estos lados de acá son iguales. El ángulo BFP es alfa, entonces si por acá está el O1, el ángulo BO1P va a ser el W2 alfa. Luego ya que igualmente este va a ser centro, tenemos que estos ángulos de acá va a ser 90 menos alfa y 90 menos alfa. Ahora, ya que tenemos que O1 es centro, entonces O1 F va a ser igual también acá. Y tendríamos que este cuadrilátero tiene estos dos lados iguales y dos lados iguales, lo que implicaría que O1 y va a ser perpendicular a FP. Entonces acá 90. Ya que esto era alfa, vamos a tener que arco FP en W, que es en círculo, va a ser igual a 2 alfa. Luego, eso implicaría que el ángulo F y P también, o sea, 2 alfa. Luego, ya que este es isósceles y ese es 90, esto va a ser bisectriz, entonces esto será alfa y alfa. Luego que observamos que los triángulos BFP y el triángulo O1 y P van a ser semejantes. Eso es, pues, el ángulo BFP es alfa, al igual que el ángulo O1 y P. El ángulo FPB es 90 menos alfa más este ángulo de acá que vamos a llamar un phi, y el ángulo IPO
1 también es 90 más alfa más phi. Entonces esos son semejantes. Podemos hacer exactamente lo mismo ubicando el centro O2, pero esta vez con el triángulo PSC, y llegaríamos que el triángulo CEP va a ser semejante al triángulo O2 y P. Ahora vamos a hallar una relación de lados. De la primera semejanza podemos tener que BF entre O1I es igual a FP entre IP. De la segunda obtenemos que CE entre O2I es igual a EP entre IP. Ahora acá vamos a despejar O1I igual a BF por IP entre FP y O2I igual a CE por IP entre EP. Entonces vamos a hallar la relación que existe entre O1I y O2I. Entonces al pasar a dividir, el IP y P se van a ir y nos quedaría BF entre CE multiplicado por PE entre FP. Ahora vamos a guardar esta relación de acá y luego se volverá a utilizar. Ahora vamos a nombrar qué es un cuadrilátero armónico. Acá está. Un cuadrilátero armónico se define de la siguiente manera: es el triángulo ABC con circuncírculo T, X y la intersección de las tangentes que pasan por B y C hacia T, M punto medio de BC y D intersección de AX con T. Entonces se cumple que el cuadrilátero ABDC es armónico, lo que implica que AX y AM son conjugados isogonales con respecto al ángulo BAC, y de igual manera DX y DM son conjugados isogonales con respecto al ángulo BDC. Al decir que son conjugados isogonales con respecto a un ángulo, quiere decir que esas dos rectas que se mencionan tienen exactamente la misma bisectriz que el ángulo al que son conjugados isogonales. De esto se puede demostrar fácilmente lo siguiente: AB entre BD va a ser igual a AC entre CD. Para demostrar esto, podemos ver el gráfico de la siguiente manera. Esto va a ser A, B, C y por acá D. Más abajo va a estar X y acá está M. Ya que por acá va a estar X, entonces AD y AM van a ser conjugados isogonales con respecto a BAC. Entonces, si esto es alfa, este también es alfa. De igual manera podemos hacer con AD y DM. Entonces, si llamamos esto un teta, eso va a ser teta. Ya que esto es cíclico, ese teta puede pasar por acá y vamos a tener teta, y este alfa por acá, y esto va a ser alfa. Ahora vamos a aplicar ley de senos en el triángulo de MC, que tenemos que seno de teta entre el seno de 180 menos alfa menos teta va a ser igual a MC entre DC. Ahora también aplicamos ley de senos en el triángulo AMC. Y vamos a tener que seno de 180 menos alfa menos teta entre el seno de alfa es igual a AC entre MC.
De esto tenemos que si multiplicamos, llegamos a que seno de teta entre seno de alfa es igual a AC entre DC. Finalmente aplicamos y de senos en el triángulo ABD y tenemos que seno de alfa entre seno de teta es igual a BD entre AB. Esto es AB. Entonces acá a multiplicar nos va a salir 1. Lo que nos daría el resultado a lo que estábamos buscando, que AB entre BD va a ser igual a AC entre DC. Entonces ya quedó demostrado. Ahora podemos usar esto para seguir reduciendo esta expresión de acá. Pues observamos que el cuadrilátero por acá PERF va a ser un cuadrilátero armónico, pues cumple con la definición anterior. Entonces tenemos que PE entre RE es igual a PF entre FR. Entonces acá PE entre RE va a ser igual a PF dividido por FR. Nosotros teníamos acá que O1 y entre 2i es igual a FP entre todo esto. Entonces acá reemplazamos y nos queda BF entre CE por PE entre FP. Esto de acá, por lo que ya hallamos acá, vamos a tener que es igual a RE entre FR. Ya, entonces esto va a ser igual a BF entre CE multiplicado por RE entre FR. Ahora en el triángulo REF, primero voy a copiar el gráfico de acá para tenerlo más cerca y tendríamos lo siguiente. Acá está. Acá está el triángulo REF. Lo que podemos hacer es llamar al ángulo ABC como usualmente se llama B y el ángulo ACB como C. Luego, ya que PF es igual a BD, tendríamos que el arco FB va a ser igual a 180 menos B. Entonces el ángulo FED, por acá está D, esto va a ser 90 menos B medios. Lo mismo hacemos con el ángulo C y eso nos va a quedar 90 menos C medios. Por definición, R era la intersección de la perpendicular que pasa por D a F, entonces esto es 90. Entonces esto es 90 menos B medios, esto va a ser B medios y esto también B medios y acá lo mismo C medios. Entonces ese punto de acá llamámosle un M. Ahora RE va a ser igual al RM multiplicado por el cosecante de C medios. Y el RF va a ser igual a RM por el cosecante de B medios. Entonces, RE entre RF va a ser igual
al seno de B medios entre el seno de C medios. Ahora, en el triángulo, nuevamente en el triángulo BFD, esto era isósceles. Entonces, si trazamos acá el perpendicular, este ángulo de acá va a ser bisectriz y esto va a ser B medios, B medios. Lo que tendríamos que el ángulo, el lado BF va a ser igual a la longitud de acá, que va a ser la mitad que F de medios, dividido entre el seno de B medios, es decir, cosecante de B medios. Lo mismo hacemos en el triángulo DC y vamos a obtener que S es igual a DE medios por cosecante de C medios. Entonces, la relación que teníamos por acá es de acá, BF entre C por RE entre FR. Y lo reemplazamos acá. BF entre CE va a ser lo mismo que FD entre DE por el seno de C medios entre el seno de B medios, y RE entre FR, RE entre FR, por lo que obtuvimos por acá, es igual a seno de B medios entre seno de C medios. Entonces simplificamos y estos se van a ir y nos va a quedar FD entre DE. Ahora, nuevamente vemos que el cuadrilátero FDEU va a ser armónico. Por lo que demostramos anteriormente, vamos a tener que DE entre UE va a ser igual a DF entre FU. Entonces reemplazamos y la relación que teníamos acá, O1i entre O2i, primero era igual a lo que estaba por acá, FD entre DE, y esto al pasar a dividir nos queda FU entre UE. Entonces ahora tenemos esto de acá. Algo que podríamos pensar es que los triángulos que forman, es decir, el triángulo O1 y O2, es semejante al triángulo FUE. Eso se cumple siempre y cuando demostremos que los ángulos O1 y 2 y O2 es igual al ángulo FUE. Pues, o sea, esto no es necesario, pero es suficiente para demostrar que esos triángulos son semejantes. Entonces, por acá veamos cómo hallar el ángulo O1 y O2. Primero, acá tenemos lo siguiente. Acá está I, por acá está O1, por acá está O2. Y el ángulo FUE, por acá va a estar FUE.
por acá va a estar el D. Entonces tenemos que el ángulo FV va a ser igual a 180 menos el ángulo FDE. Entonces, para hallar este ángulo de acá, O1 y O2, podemos hacer que esto sea suma del ángulo O1 y P y el ángulo O2 y P. Pero primeramente nosotros habíamos hallado que estos triángulos de acá eran semejantes, por lo que hallamos que el ángulo O1 y P es alfa. Entonces análogamente el ángulo O2 y P va a ser teta. Entonces tenemos que O1 y P va a ser alfa más teta. Por acá esto es alfa y esto es teta, entonces O1 y O2 va a ser alfa más teta. Ya. Para que sean iguales tendríamos que mostrar que alfa más teta más el ángulo FDE es 180. Lo cual es cierto, pues mirando el gráfico de acá, esto era alfa, entonces este ángulo de acá es alfa. Esto era teta, entonces este ángulo de acá es teta. Ya que esto es cíclico, el ángulo FDE va a ser igual al ángulo FPE. Esto de acá. Entonces tenemos que sumar 180 y ya demostramos lo que queríamos demostrar, que alfa más teta más el ángulo FDE es de 80, y lo que implica, por esta relación de lados que habíamos encontrado anteriormente, que el triángulo O1 y O2 va a ser semejante al triángulo FUE. Esto nos da una relación de ángulos iguales, que tendríamos que el ángulo UFE va a ser igual al ángulo IO1 o 2. El ángulo UFE vamos a señalarlo por acá. Es este de acá. Este de acá. Salió chueco. Ya. Y el ángulo O1 y O2. Perdón, el ángulo IO1 o 2. Vamos a hallarlo por acá. Por acá. Estos y estos O2. Y acá tenemos el ángulo, el punto P. Entonces, O1I va a ser perpendicular a FP. Por acá está F. Y O1, O2 será perpendicular a PQ, pues es el eje radical de las circunferencias, esta de acá y esta de acá. Entonces por acá va a ir un 90 y por acá es Q. Entonces el ángulo IO1 o 2 va a ser igual al ángulo FPQ. Entonces acá lo notamos, IO1 o 2 es igual al ángulo FPQ. El ángulo FPQ, ya que PQ y V son colineales, tendríamos que es lo mismo al ángulo de FPV y reemplazamos acá. Por acá teníamos que el ángulo UFE es igual a IO1, 2, entonces esto va a ser igual al ángulo FPV. Ok, ahora vamos a graficar nuevamente por acá en círculo para que se vea mejor. Por acá va a estar D,
por acá va a estar F, por acá va a estar E. Luego DR era perpendicular a F, así que por acá va a estar R. Por acá va a estar P, por acá va a estar U, por acá va a estar V y por acá W. Recordemos que en vez de WD estaba I. Ya, ahora reemplazamos lo que tenemos. Tenemos que el ángulo UFE, este de acá, ese ángulo FPV. Pero el ángulo FPV es la mitad de arco FV y entonces va a ser igual al ángulo FEV. Entonces tendríamos esto de acá. Ya que estos dos ángulos son iguales, implicaría que UV es paralelo a FE. Ahora, en el triángulo DEF, acá trazamos estas líneas. Tenemos que este es perpendicular, entonces el ortocentro del triángulo DEF va a pertenecer acá, a esta línea, y por acá está su circuncentro, I. Entonces estos dos ángulos de acá serán también iguales, lo que implica que arco FR es igual a arco PWE, lo que implica nuevamente que RW es paralelo a FE. De estos dos resultados tenemos que UV es paralelo a RW. Entonces, ya que UV es paralelo a RW, tendríamos que arco RW, perdón, RV es igual a arco UW. Entonces ya tenemos esto de acá. Ahora traemos nuevamente el gráfico para que se vea mejor. Ya, por acá va a estar. Ya. Ahora reemplazamos este dato que encontramos. El arco RV va a ser igual al doble del ángulo RPV. Entonces 2 veces el ángulo RPV va a ser igual al arco W, pero el arco W es igual a 2 veces el ángulo UDW. Pero esos dos se van a ir y tendríamos que ángulo RPV va a ser igual al ángulo APS, pues A, R y P son colineales, al igual que P, V y S. Y por acá el ángulo UDW va a ser igual al ángulo ADS, pues A, U y D son colineales, al igual que S, W y D. Luego APS es igual a ADS. Eso implica que el cuadrilátero APDS es cíclico. Entonces, la medida de sus ángulos opuestos va a sumar 180. Entonces, 180 va a ser el ángulo al ángulo PAS más el ángulo PDS. Ahora, el ángulo PAS lo escribimos de otra forma, como el ángulo SAI más el ángulo IAP. Y el ángulo PDS es igual al ángulo PDW. Entonces, esto va a ser también 180. Luego, el ángulo SI es nosotros lo que queremos hallar, así que intentaremos reducir el IAP. El IAP va a ser igual al ángulo DRP, pues IA va a ser perpendicular a FE,
al igual que RD es perpendicular a FE. Entonces IA va a ser paralelo a RD, lo que implica esto de acá. Y luego el ángulo PDW va a ser igual a 180 menos el ángulo PRD, lo siento, PRD, menos el ángulo WRD. Y acá sí seguimos sumando esto de acá. Luego este DRP es el mismo que el PRD, así que se van. Este 180 se va y nos queda que el ángulo SAI es igual al ángulo WRD, pero ya que WD es diámetro, tenemos que este ángulo es 90. Acá vamos a escribir que WD es diámetro de incírculo. Entonces el ángulo SAI es 90. Que fue lo que inicialmente íbamos a demostrar, pues al ser ese ángulo 90, tenemos que la intersección que PQ y DI pasan por la perpendicular a I, que es trazada desde A. Entonces quedó demostrado y muchas gracias.